chicos, muy buenos días. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy y el día de hoy vamos a hablar sobre ciencias naturales y los materiales, así que vamos a comenzar. Para comenzar precisamente vamos a conocer los tipos de materiales que existen y para esto existen 5 tipos de materiales que hay en el mundo, pero realmente de los que conocemos solamente hay 3 que son los que tenemos a nuestro alrededor y 2 de ellos se dan solamente en lugares muy especiales. Esos 2 especiales hablamos del plasma y del condensado de Einstein-Bose. Precisamente ese nombre es muy difícil de pronunciar, pero estas 2 características solo se dan en algunas situaciones muy especiales y se conocen hasta el momento. Vamos a comenzar con los más sencillos, que son precisamente los 3: sólidos, líquidos y gaseosos. Los sólidos son los primeros de los materiales que vamos a conocer y precisamente los tenemos a todo nuestro alrededor. Observa bien y conoce su característica, que son duros, pero su primera característica especial precisamente es que tienen su forma definida. No importa en dónde estén, siempre mantienen su forma y precisamente es una de sus características. La segunda de ellas es que su característica no se pueden comprimir. Los sólidos ya mantienen una forma y precisamente fue su primera característica. Pero ¿recuerdas ese término? Precisamente, comprimir es hacer más pequeño. En algunos casos, los sólidos sí se pueden hacer un poco más pequeños, pero no pierden precisamente todas sus características. Solamente lo cambiamos de forma, lo estamos doblando. Por ejemplo, las hojas de papel siguen siendo sólidas, pero la mantenemos allí. Su forma solamente se modificó un poco, pero precisamente no se puede hacer más pequeño, como el ejemplo de los globos de hace un año. ¿Lo recuerdas aún? Un globo se puede hacer grande, pero si lo apretamos mucho, lo podemos hacer pequeño por lo que hay dentro. Así es precisamente esa característica, que es la compresión. Los sólidos no se pueden comprimir. La tercera característica de los sólidos es precisamente que no fluyen. Un sólido, como dijimos al principio, tiene ya una forma definida. Esto quiere decir que no puede fluir, no puede correr, como el agua. Precisamente cuando tú tienes una botella de agua y la volteas, el agua fluye. Se traslada de un lugar a otro y precisamente es como si se derritiera. Pero con los sólidos no sucede eso, mantienen su forma y no pueden fluir. El segundo material son los líquidos y precisamente, como recuerdas, los líquidos no tienen una forma definida, sino que adquieren la forma del recipiente en donde los obtenemos. Así es, y precisamente esa es una característica diferente de los líquidos a los sólidos, precisamente su forma. Además de que los líquidos sí fluyen, a diferencia de los sólidos, como lo acabamos de ver precisamente, los líquidos siempre pueden fluir, se desplazan de un lugar a otro porque pueden correr. De esta manera podemos entender que es el que fluye. Y la última característica de los líquidos es que tampoco se pueden comprimir. Al igual que los sólidos, estos tampoco los podemos hacer más pequeños, ya ocupan su espacio. El volumen que tienen no lo podemos reducir, ya es el volumen que está establecido para este material. Además de que también no tienen dureza. A diferencia de precisamente los sólidos, los líquidos, como fluyen y como se contienen dentro de un envase, también no tienen dureza. Realmente un líquido, si intentas agarrarlo, todo se va a ir, precisamente va a fluir. Es por eso que los líquidos no tienen dureza y estas son sus características. El tercer material del que estamos hablando es precisamente los gases. Es un material que es muy maleable. Esto quiere decir que lo podemos manejar de muchas maneras. Y precisamente, para empezar, no tienen una forma definida los gases. También obtienen la misma forma del envase en donde lo guardamos, al igual que los líquidos. Pero tampoco tienen un volumen definido. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros atrapamos el gas, por ejemplo, dentro de un globo, podemos atrapar un globo muy grande. Pero ese globo, podemos obtener ese mismo gas, lo podemos comprimir. Así es, los gases son unos materiales que sí podemos comprimir. Y precisamente lo podemos observar en la casa. Piensa muy bien, ¿con qué se cocina? Se necesita gas y precisamente está dentro de un cilindro y no un cilindro cualquiera. Hay muchísimo gas, tenemos mucho gas cuando lo compramos y está lleno y comienza a gastarse conforme lo vamos utilizando. Precisamente se va bajando el volumen que tiene dentro de ese cilindro. Precisamente es una de las características de los gases. Otra de las características de los gases es que se difunden. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros los dejamos sueltos, los gases se van esparciendo por todos los lugares. Eso es precisamente difundirse. ¿Has escuchado esta palabra?
difundir. Es como cuando tenemos una información y la queremos difundir. Es decir, se la queremos decir a mucha gente para que se vaya más lejos. Precisamente esto le sucede a los gases. Se difunden y se van esparciendo por todos lados, por lo que se va ampliando su espacio en donde están. Y otra característica también muy especial de los gases es que son elásticos. Así es, elásticos quiere decir que son muy maleables, que los podemos estirar, los podemos achicar y por eso precisamente presentan estas características. Se puede comprimir o se pueden difundir. La última característica de los gases es que también se dilatan. ¿Esto qué quiere decir? Que se expanden su tamaño. Dilatarse es un término que precisamente utilizamos también en algunos sólidos como los metales. Esto sucede, por ejemplo, en las vías de un tren. Las vías están debajo de un tren y son de metal. Precisamente cuando la fricción, las llantas del tren están pasando sobre él, el metal se calienta mucho. Y muchos metales, cuando se calientan, quiere decir que se expanden o se dilatan. Esto mismo sucede con los gases. Se dilatan, expanden su tamaño, no ocupan solamente un lugar, sino que precisamente hemos visto en algunos casos que ponemos un globo al sol y como el sol calienta tanto el gas que hay adentro, que a veces el globo llega a explotar porque precisamente los gases adentro del globo se están dilatando. Así es, chicos, las características de los materiales son muy interesantes y precisamente muchos de los materiales se encuentran en un ciclo constante que están cambiando y precisamente depende de las características que tienen para ver cómo pueden pasar. Para comprender mejor qué es estos cambios, precisamente pensemos en el agua. El agua la conocemos regularmente en el estado líquido, siempre la tenemos disponible porque fluye a través de las tuberías y llega para que lavemos los trastes, nos bañemos, hagamos uso de ellos para lavar, incluso para ingerirla, pero precisamente está en estado líquido. También la conocemos en estado sólido. Piensa un momento y dime dónde la encontramos en estado sólido. Precisamente en el refrigerador o más bien en el congelador cuando hacemos el hielo. El estado sólido precisamente presenta todas esas características, que es dureza, que no fluye, que tiene una forma definida. El agua sigue siendo agua, pero ahora está en estado sólido y es un cubo de hielo. Precisamente pasó del estado líquido al sólido y para ello tuvo que atravesar por una característica muy especial que se le llama punto de fusión. El punto de fusión es un momento en el que el agua baja tanto su temperatura que ahora pasa a estado sólido o se congela. Precisamente a esto le llamamos punto de fusión. Ahora que hemos visto el agua en estado sólido y en estado líquido, pensémoslo a la inversa. ¿Qué sucede cuando aumentamos su temperatura? En el punto de fusión se baja la temperatura hasta tal grado en el que el agua se congela y se convierte en estado sólido. Pero ¿qué sucede? Cuando se comienza a aumentar la temperatura y está en estado sólido, pasa a estado líquido. Y después de estar en estado líquido, seguimos aumentando su temperatura hasta pasar a estado gaseoso. ¿Cómo se le llama a esto? A esto se le llama punto de ebullición. La ebullición es precisamente cuando el agua comienza a evaporarse, que lo vemos sobre todo en las estufas cuando calentamos agua para bañarnos o estamos haciendo una sopa. Precisamente, de esta manera el agua pasa de líquido a gas y se llama punto de ebullición. ¿Verdad que son muy interesantes todas estas características de los materiales y sus cambios? Te recomiendo que pienses un momento y piensa en algún otro material que pase de estado líquido a sólido, de sólido a gas, porque también tienen un nombre cada una de esas características. Pero piensa un momento qué es lo que conoces, además del agua, que pase por los tres estados de la materia. Espero que quede más claro este tema y recuerda enviar todas tus dudas. Esto es todo por el día de hoy. Espero verlos en la siguiente clase de MIT a las 10 de la mañana. Recuerda no faltar y también espero que se diviertan mucho. Recuerden seguirse cuidando, lávense las manos, utilicen cubrebocas y solamente salgan de casa si necesitan salir. Recuerden que estamos otra vez en semáforo rojo y esto se está extendiendo. Pero por lo pronto nos seguiremos viendo y nos seguiremos divirtiendo, chicos. Espero que quede claro. Los espero. Hasta luego, chicos.